Los saludamos desde este canal y nos atrae el día de hoy dos preguntas que nos hacen desde el área de curaduría del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Mi nombre es Nelson Aníbal Miranda Ríos y trabajo en el Observatorio Astronómico del ITM. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias directas puede tener el cambio climático en la geología del planeta? El cambio climático sabemos que tiene que ver con gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el gas metano. Pero, ¿será que la atmósfera va a generar cambios en la geología del planeta? La realidad es que sí. Miremos el ciclo hídrico. En el ciclo del agua está el océano, que es una gran coca o un gran recipiente que tiene el agua. Este gran recipiente es calentado por acción del sol, por lo cual se produce una evaporación. Esa evaporación causa las nubes. Esas nubes se mueven con el aire o por las corrientes de aire y llegan hasta ciertos lugares en el continente. Allí se precipitan como copos de nieve o como agua. Luego de precipitado, pues hay infiltración. Esa infiltración va a causar acuíferos que regresan con un movimiento lento hacia el océano, o también ríos, y son agua escorrentía, que causa aguas superficiales, los ríos que conocemos, y llegan nuevamente hasta el océano para repetir el ciclo. Pero pongamos especial atención en la acción de los ríos. Los ríos van a erodar, dependiendo de la energía que tengan, van a erodar y van a generar cuencas a los lados. Cuencas en donde la energía del río disminuye y se pueden depositar pequeñas partículas llamadas sedimentos alrededor, en torno a ellos, generando lentamente rocas sedimentarias. Lo mismo en el océano, generando rocas sedimentarias en el océano. Pues cuando se cambia este ciclo hídrico, pues también cambia las regiones en donde se forman los sedimentos, en donde se forman la sedimentación, o sea, donde se forman las rocas sedimentarias. Entonces ese balance tiene que ver con el aire, ya que los océanos también van a controlar el ciclo del aire. Un caso muy particular serían las corrientes de brisa en el mar, en donde en la tarde o cuando está el sol, esa corriente de brisa viene desde el mar hacia la playa, pero cuando es de noche, viene desde la playa hacia el mar. Y todo eso tiene que ver con la capacidad que tiene el océano de retener y de sacar el calor para generar unas corrientes de convección. Entonces, en definitiva, el cambio en las temperaturas de los océanos sí va a afectar la geología. También pasa que cuando se asocia el gas que llamamos dióxido de carbono al océano o se carbonata el océano, se va a acidificar y esto impide la formación de calcio o la fijación de calcio en distintas especies. Por lo tanto, no se formarían arrecifes de coral y no se formarían rocas de este origen calcáreo. Miremos otra cosa muy importante, y es que cuando se transportan esos pequeños sedimentos, pues estamos llevando también sales al océano. Y la pregunta es, ¿por qué los ríos no saben salado? Es porque ellos son como la banda transportadora, me están transportando esas sales, no las retienen, pero el mar sí las retiene, y ahí entra la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con estas corrientes termoalinas, y corrientes termoalinas tiene que ver con la pregunta anterior del ciclo geológico, vemos que el océano tiene como un movimiento también. Y ese movimiento
tiene que ver con una componente en los océanos. Los océanos tienen diferente salinidad. O sea, la salinidad, por ejemplo, del Mediterráneo es diferente a la salinidad del Mar Caribe o del Océano Pacífico. Pero pasa algo muy interesante que podríamos experimentar en nuestras casas. Y es que cuando hay evaporación, sale el agua y la sal se queda. Entonces, cuando hay congelación, ¿qué sucederá? Pasa algo similar, se congela solamente el agua y queda la sal libre. Eso significaría que los polos deberían ser más salados, pero no es así, ya que cuando se vuelve más salado los alrededores, esta agua salada se vuelve tan pesada que va hacia el fondo. Por eso lo que ustedes ven aquí y aquí es que hay unos lugares en donde el agua que está superficial se hunde y genera otra corriente, una corriente profunda, porque se enfría el agua, pero también se sala el agua, o sea que aumenta la densidad por enfriamiento, pero más que todo por salinidad y genera unas corrientes interiores. Y esto explica también otra cosa, y es que el agua en el interior es mucho más salada que en la superficie. Exploremos la siguiente pregunta. Dice así, ¿cuál es la proyección a futuro de la salinidad del mar? O sea, si los ríos me están dando cada vez más y más y más sal, lo obvio es que el mar fuera cada vez más salado, pero no es así. Hay algo que se llama saturación. La saturación tiene que ver un poco con la presión, pero mucho con la temperatura. Entre más caliente sea el agua, más capacidad de retener sal va a tener. Pero si es más fría, va a tener menos capacidad de retener sal. Por lo tanto, aunque en el fondo debe ser más salado, debe haber curvas en donde haya más y más y más y más salinidad yendo a lo profundo y en algún momento se regule esa sal. ¿Y por qué se regula esa sal? Por la saturación. O sea, el océano no es capaz de saturarse más de sal. Ya la sal en exceso se va hacia el fondo. Se va hacia el fondo y se deposita. Y se generan cosas muy interesantes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la salinidad de los océanos. Tenemos, por ejemplo, el Mediterráneo. El Mediterráneo es el que divide a África de Europa. Y este Mediterráneo fue un océano en el pasado. Hoy en día es como el remanente de ese océano llamado el Tetis. Y es muy salado. Solamente tiene como el estrecho de Gibraltar para poder fluir. Pero también en el pasado, en algún momento se secó y al secarse generó unas finas capas de sal. O sea que en el fondo del Mediterráneo deben haber unas capas de sales. Pero también ustedes pueden observar que hay lugares mucho más salados y otros menos salados. También tienen que ver ahí procesos de las lluvias y procesos de congelamiento. Ahora, hay ciertas rocas que los geólogos llamamos evaporitas y tienen que ver con esos procesos. Se evapora el agua y se generan sales, se generan rocas a partir de la evaporación de fluidos. En el Museo de Ciencias Naturales de La Salle tenemos varios ejemplares. Por ejemplo, tenemos calcitas, tenemos alitas, que es la sal común, y tenemos yeso.
Por lo tanto, los invitamos a que nos sigan y sigan nuestro contenido para que podamos hablar más y más sobre estos temas. Hasta una próxima.